Bueno, aquí estamos en el día 1, sesión 1 de el curso propedéutico en el área de ciencias naturales, caso 3. Y aquí vamos a iniciar con este texto que habla sobre la situación del agua en México y nos pregunta cuál es la problemática que se plantea en el caso. Pues obviamente la situación del agua y qué aspectos puedes reconocer en tu entorno respecto a lo planteado en el caso. Bueno, a la situación en la que se encuentre tu medio hay que contestarlo de manera personal. Y aquí vamos a llenar este código de lo que sé, lo que me interesa saber y lo que necesito saber. Lo que sé es que el agua es un recurso primordial, es un recurso agotable debido al cambio climático y a su uso desmedido. Es un recurso que escasea y su composición química es del H2O. ¿Qué necesito saber? ¿Qué es? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué usos tiene en México? ¿Desde cuándo se considera un problema? ¿En qué lugares se demanda más agua? ¿En qué lugares del país se posee mayor parte del recurso? ¿Y qué acciones debe realizarse para su cuidado? Tenemos este texto que habla sobre el agua y este diagrama que nos presenta el ciclo, ¿sí? Más adelante nos dice que de forma individual realicemos las siguientes actividades y vemos qué es lo que le sucede al agua. Y nos pregunta, ¿solo hay un tipo de agua? Obviamente no, hay diferentes tipos de agua, ¿verdad? ¿De cuáles otras tienes conocimiento? Dulce, salada, potable, destilada, residual, dura, suave o blanda y salobre. Ahora tenemos aquí este diagrama que hay que unir con una línea y podemos ir checando cómo la residual es la contaminada, la salobre es esta, la salada es esta, la potable es esta, la suave es esta y tenemos la destilada que es esta. ¿Cuáles son las aptas para el consumo humano? Pues la potable, destilada en medicinas, dulce pero hervida, es apta para la salud porque está libre de contaminantes. ¿Qué uso se les da a los otros tipos? La dura es para evitar que el jabón y los detergentes hagan espuma. El agua blanda se utiliza en las centrales hidroeléctricas y la industria para optimizar procesos. La destilada en los laboratorios. El agua dulce es la que bebemos. El agua potable nos ayuda a estar sano mediante la digestión. El agua salobre es la que se procesa para beber porque significa más fácil que desalinice el agua del mar. El agua salada como recurso alimentario de la agricultura y piscicultura es una fuerte fuerza de energía. Y el agua residual, que una vez tratada puede utilizarse para reemplazar el agua dulce para riego, etcétera, etcétera. Tenemos la siguiente lectura y nos pide que llenemos este cuadro. Por ejemplo, que el microorganismo como las bacterias es procariota, unicelular, autótrofo y heterótrofo, y algunas veces sí realiza la fotosíntesis. Los protozoarios es eucariota, unicelular, heterótrofo y no realiza la fotosíntesis. Las algas procariota, unicelular, policelular, autótrofo y heterótrofo y sí. Y los hongos eucariota, unicelular, policelular, heterótrofo y no realiza la fotosíntesis. Tenemos aquí el llenado de cada párrafo. La cadena trófica o acuática o marina muestra los organismos, está integrada por productores o autótrofos. Los consumidores primarios heterótrofos son animales que comen a los productores. Los consumidores secundarios son los animales que comen organismos. Los depredadores son los que están en la cima y los descomponedores son los que desintegran las plantas muertas. Tenemos aquí el orden de la cadena trófica acuática de agua dulce, así se llama. Y en tu localidad existe algún ecosistema acuático y si se puede identificar. ¿De qué manera afecta la deforestación en los ecosistemas acuáticos? Pues reduce la cantidad de hojas que caen al agua, mermando la cantidad de alimento para los peces. ¿De qué manera afecta la deforestación en el resto de los ecosistemas? El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. ¿Qué importancia tiene el agua en los ecosistemas? El agua contribuye a la estabilidad y regulación de los entornos, del medio ambiente y de los organismos que habitan en este. Se convierte en un factor que determina la supervivencia de la flora y fauna. Pasamos a la siguiente parte, que hablamos de español, con la finalidad de llamar la atención de los estudiantes. Pregunte dónde bien existe algún ecosistema acuático o han visitado alguno que consideren, ¿sí? Algún lago, río, etc. Y tenemos este texto que es el agua en México, que nos lleva a la siguiente actividad. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? Expositivo. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Pues dar información detallada sobre el tema específico, transmitir hechos, datos o conocimientos. Si quieres más información sobre los recursos naturales, ¿qué tipo de fuente buscarías? Pues la Semarnat, informes de organismos del medio ambiente y blogs de temas ambientales.
Aquí nos pide que hagamos un cuadro sinóptico en base al texto y pasamos al siguiente texto, que es salud y bienestar, dividido los párrafos, y tenemos aquí identifica y describe los nexos que aparecen en negrita según corresponda. Los tenemos marcados. Según es un nexo de modo, como es un nexo comparativo, aunque es adversativo, que es copulativo, también iliativo, y la letra I copulativo. Y tenemos palabras antónimos y sinónimos. Disponibilidad es sinónimo utilizable y antónimo escasez. Participación, colaboración, inhibición. Distribuir, repartir, acaparar. Contaminación, polución, purificación. Consumir, desgastar y guardar. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 3? Pues la falta de servicios de agua, que también afecta a la salud. ¿Cuál sería una idea secundaria del párrafo 3? Guerrero y Chiapas presenta la mayor tasa de mortalidad infantil por enfermedades. Con base a la lectura, escribe lo que se te pide. ¿Cuál es la causa? En algunas comunidades las mujeres y las niñas dedican mucho tiempo a la recolección y transporte de agua, y el efecto no pueden destinar este tiempo en otras actividades por su desarrollo como lo hacen los hombres y los niños. El problema, mortalidad infantil por enfermedades diarreicas, es incremento de la cobertura del agua potable. Vamos a la siguiente sesión, que tiene que ver con ética. Dice, ¿por qué se dice que el agua es el líquido más importante del planeta? Porque cubre 3/4 partes de la superficie y es necesario para todas las formas de vida. Es un compuesto esencial para el funcionamiento de ecosistemas, para la provisión de recursos ambientales de los que dependemos para sobrevivir, y es un factor estratégico para el desarrollo de cualquier país. ¿Por qué se considera el agua como un elemento importante para el bienestar? Porque para alcanzar el bienestar se requieren condiciones como servicios de salud, agua potable, alimentos, etc. ¿Qué consecuencia tendría la escasez de agua en el mundo? Pues dificultades en el abastecimiento de agua con la calidad y cantidad necesarias, enfermedades al consumir agua que no ha recibido el correcto tratamiento, y riesgos de salud y deshidratación. ¿De qué manera contribuye el agua al ser humano? En la salud física, permite que el cuerpo funcione. En la mental, al tener una alimentación adecuada, el organismo mantiene un equilibrio óptimo para enfrentar las adversidades. Y la salud social, el tener agua en la comunidad implica una sana convivencia y acceder a necesidades básicas para el humano. Indica cuáles son las imágenes de salud social y explica por qué. Aquí las tenemos, y tenemos la imagen 1 de salud física, no. Salud social sí. No permite desperdiciar agua, permite no desperdiciar agua. La 3 tampoco. La 4 utiliza física y social. La 5 solo social. La 6 social y física. La 7 igual. Y la 8 igual. Y vamos a contestar verdadero o falso. El cuerpo se mantiene hidratado cuando se toma suficiente agua, verdadero. Mejora la digestión, verdadero. Se favorece la formación de cálculos, falso. Se resuelve con la presencia de estreñimiento, falso. El cuerpo realiza sus funciones con normalidad, verdadero. Y no existe energía suficiente para rendir las actividades diarias, falso. Reduce el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer, verdadero. Incrementa las toxinas y los productos, falso. Ayuda a proteger el corazón, verdadero. Y contribuye al aumento de peso, falso. Tenemos aquí la descripción. Vamos a ver la descripción de las imágenes. Estar bien hidratado es sinónimo de estar en constante alerta y gran concentración. 4, 2, 3, 5 y 1. Esa sería la relación en cuanto al texto. Y tenemos aquí: la escasez de agua puede afectar la agricultura y la ganadería. El inciso D. La escasez de agua y falta de sistemas de potabilización adecuados obliga a recurrir a las fuentes de agua. Es el inciso C, que son las enfermedades. La escasez de agua genera desde regiones donde no hay agua se vuelve cada vez más difícil que emigren a otros sitios. El inciso A. El inciso B. La escasez de agua desestabiliza el desarrollo económico de un país, el aumento de la pobreza. El inciso F. La escasez de recursos, numerosos conflictos, el F. Y el E. Las plantas necesitan una gran cantidad de agua, que sería la desaparición de especies vegetales. ¿Por qué se dice que los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son elementos del bienestar y desarrollo de los países? Porque la carencia de estos servicios está directamente relacionada con el bajo nivel de vida y la presencia de enfermedades que afectan en el entorno social. Continuamos con este día 2, sesión 4. Vamos a recuperar en el área de matemáticas estas preguntas: ¿cómo se renueva el agua natural en México? ¿Qué porcentaje de precipitación pluvial escurre en los ríos y arroyos? ¿Y qué cantidad de agua renovable capta México actualmente?
Esto son algunas preguntas que se contestan de manera general. Aquí tenemos algunos cuadros como del agua renovable en diferentes estados de la República. A partir de estos datos nos generan los siguientes: escasez extrema, disponibilidad media, escasez alta, disponibilidad alta y disponibilidad baja. Y tenemos aquí los siguientes ejercicios de la tabla 1. Aquí dice: selecciona un color para cada distribución regional y colorea las entidades federativas de acuerdo a cómo corresponde. Así que tenemos la siguiente tabla que ustedes pueden llevar, que es tabla 2, agua renovable per cápita. Del norte, el agua renovable, esta es la cantidad, el porcentaje, la disponibilidad y disponibilidad baja. Por ejemplo, el noreste, 12.458.948.000. Agua renovable, metros cúbicos por año, 16.863.000. Porcentaje 3.74, disponibilidad 1.354 y disponibilidad baja. Ustedes pueden analizar esta tabla con calma. Aquí se las dejamos para que la vayan checando poco a poco en base a los datos mencionados previamente. La siguiente actividad, que se refiere al entorno social, nos hace la siguiente pregunta: ¿qué factores determinan la disponibilidad del agua en una región? De orden natural, la disponibilidad del agua depende del volumen que se recibe por precipitación y de lo que se pierde por la evaporación de los cuerpos de agua y por la transpiración de la vegetación. Evapotranspiración de la vegetación. ¿Qué factores determinan una mayor demanda de agua? El orden social, gran cantidad poblacional y la actividad de industrias, actividades, etc. Tenemos este cuadro. ¿Cuáles son las actividades económicas que disponen de mayor agua? Pues la agrícola, de cada uno de sus productos, maíz, frijol, ajonjolí, etc., ¿no? Y por ejemplo la actividad pesquera de Jalisco, Michoacán y Colima, y algunos de la actividad industrial. Y las de menor disponibilidad, pues la agricultura moderna, ¿no? El trigo, sorgo, tomate, etc. Tenemos este cuadro donde nos pide más información al respecto sobre las zonas urbanas. ¿Cuáles son? Altos niveles demográficos de concentración, grandes cantidades de población, espacios, determina el tipo doméstico. Y poblaciones de menor de personas, actividades económicas locales, actividades agrícolas de uso doméstico. Respecto a las regiones con mayor disponibilidad de agua, ¿cuáles consideras que contienen más las zonas rurales y cuáles las urbanas? Esto es de manera personal. Tenemos el siguiente texto: México y la distribución rural urbana, con estos porcentajes. A los cuales vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿qué factores han motivado el fenómeno de urbanización que se ha vivido en nuestro país desde 1950? Pues la necesidad de desarrollo económico, educativo y la búsqueda de empleos con mayor posibilidad adquisitiva. Tenemos el llenado de este cuadro. Para la migración, ¿cuáles son las causas y los efectos? Lugar de origen. ¿Qué sucede en el lugar de origen? Falta de oportunidades, inestabilidad económica, falta de acceso a la educación, violencia, inseguridad social, violencia de género y desigualdad. Y los efectos: pobreza, inaccesibilidad de vida, analfabetismo, rezago, marginación, etc. En cuanto a la migración, las causas: en el lugar que se transita, demanda de mayores recursos naturales, empleos y educativa, y efectos: contaminación, sobrepoblación de recursos naturales, mayor oferta laboral, etc. Después, ¿cómo afecta la migración la demanda de agua en las ciudades? La migración hacia las ciudades implica un aumento poblacional. Esto trae escasez de líquido en las grandes ciudades. ¿Consideras que la migración perjudica la disponibilidad de agua en la región? Pues sí, obviamente. Como se vio, va dependiendo de la región, pero se contempla un fenómeno de urbanización. Aquí podemos poner conclusiones de manera grupal. Aquí podemos poner un recuadro, ¿sí?, como un anexo. ¿Qué es más importante, la disponibilidad de agua o la distribución? Pues obviamente va a ser la distribución, porque va en base a la disponibilidad que exista. Pues vamos a la siguiente parte. Este es de español, en este texto, donde nos pide
¿Cuál es la problemática que se presenta en el texto anterior? Pues la demanda de agua por parte de la población, y eso agrava el cambio climático. ¿Qué opciones se ofrecen para solucionarla? Mejorar la eficiencia del uso racional del agua, resolver los problemas de infraestructura, así como ingresos suficientes para su operación y mantenimiento. ¿Qué tipo de argumentos provienen del párrafo 2? Los argumentos probabilísticos. Según el texto, ¿qué puede afectar aún más la disponibilidad del agua en nuestro país? El cambio climático. Fíjense bien, anota el tipo de nexo, el que más aumenta su volumen es copulativo. Sin embargo, la creciente demanda es adversativo, mientras que la oferta se podría es de tiempo, es decir, se tendrá un déficit de 23.000 explicativo, y si bien la importancia de los distritos. Las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo del párrafo 3? Intercalar un dato. Conforme a los datos de la fuente de referencia, ¿a qué tipo de ficha corresponde? A una ficha bibliográfica. Llenamos el siguiente cuadro con sinónimos y antónimos: bienestar, abundancia, dicha, confort; antónimo, malestar, carencia de dicha; y contaminación, polución, infección, purificación; disponibilidad, utilizable, aprovechable; antónimo, escasez, inaccesible; eficiencia, eficacia, efectividad; ineficiencia, inutilidad. ¿Cuál es la finalidad de la lectura? Plantear una problemática sobre la escasez y la poca disponibilidad del agua. Hay que hacer una paráfrasis y decirlo con otras palabras. Es urgente el uso racional del agua, de lo contrario habrá problemas para disponibilidad y distribución del vital líquido para el consumo humano. Analizamos la siguiente imagen y en un trabajo en equipo, una tesis y buscar los argumentos para sustentarla es un trabajo que se realiza en equipo en el aula. Con este trabajo estamos terminando la sesión del día 2. Vamos con el día 3, la sesión número 7 en el área de matemáticas. Tenemos aquí algunas preguntas que se contestan de manera general, de manera personal. Posteriormente vemos un texto y nos presenta la siguiente tabla del volumen concesionado para el abastecimiento público que tiene que ver con el agua. Aquí vemos ciertos datos de cada uno de los estados. Y después nos piden que complementemos la tabla de la distribución regional según el INEGI. El norte con 8.693 y el abastecimiento público de 839 y el porcentaje de 9.6, y así con cada uno: noreste, noroeste, occidente, centro norte, centro sur, oriente, sur, sureste, etcétera, hasta el total. Aquí dejo la tabla para que ustedes tomen nota de cada uno de los datos presentados. Posteriormente hay que observar el porcentaje dentro de este diagrama. Agrícola, abastecimiento público, energía eléctrica, industria autoabastecida. ¿Qué significa que en la zona del centro del 94.4% del volumen concesionado sea utilizado en actividades de abastecimiento público? ¿Qué consideras? Y aquí tenemos esta nota: agrícola 18.417.1 y el noroeste 20.764.6. Por 100 es igual a 88.7. En este caso 2.821.3 entre 3.864 por 100 es 73.1. ¿Por qué crees que el volumen de agua concesionado para uso agrícola es mayor en los estados como Sonora, Baja California, Norte y Sur, y Sinaloa que Oaxaca, Chiapas y Tabasco? ¿A qué crees? Hay que justificar la respuesta. Obviamente se debe al volumen del estado. Pasamos a la siguiente sesión de Ciencias Naturales, que es usos del agua para la generación de la energía eléctrica. Hay que observar la siguiente imagen. Aquí la podemos checar: energía limpia, energía fósil. ¿A qué se refiere el término energía fósil? Se refiere a aquellas que utilizan combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Estos proceden de la descomposición de materia orgánica de animales, plantas y microorganismos, y cuyo proceso de transformación tarda millones de años. Se clasifican en 3 tipos: petróleo, carbón y gas natural. ¿A qué se refiere el término energía limpia? Las energías limpias son sistemas de producción de energía que excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente por emisión de gases en efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que causa cambios climáticos. Entonces, la energía
Fósil, la combustión interna, gasolina, diésel o gas. El vapor con carbón o gas. El turbogás con gas, el ciclo combinado gas y vapor y el carbón, pues obviamente con carbón. Y la energía limpia, la hidroeléctrica con el agua, la nuclear con el uranio, la geotérmica con el vapor del suelo, la fotovoltaica con la energía solar y la eólica con la fuerza del viento. Vamos a clasificar las fuentes en renovables y no renovables. Las renovables, agua, suelo, fuerza del viento y energía solar. Y las no renovables, petróleo, gas, carbón, diésel, gasolina y uranio. Hay que investigar en cada caso qué son el biogás y el biodiesel. ¿Qué es el biogás? Es un gas que se produce a partir de un proceso de metanización, es decir, la fermentación de la materia orgánica, vegetal o animal, que en ausencia de oxígeno y por acción de distintos tipos de bacterias, como la digestión anaeróbica, permite producir gas. Y el biodiesel es un biocarburante o biocombustible líquido producido a partir de aceites vegetales y grasas animales. ¿La energía limpia y la energía renovable son lo mismo? No, la principal diferencia es que la contaminación que producen. Las energías renovables, por sorprendente que parezca, pueden contaminar. Ejemplo de ellas es el biogás o el biodiesel, que son fuentes de energía renovables. Proceder de fuentes naturales inagotables. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las renovables, contaminan con su combustión emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias por el medio ambiente que utiliza las energías fósiles? Su potencia es el efecto invernadero, la lluvia ácida, aumento de la temperatura media del planeta, deshielo de los casquetes polares, incremento de las lluvias torrenciales, mayor frecuencia en los huracanes, aumento de sequías y también de inundaciones, contaminación del suelo y superficies subterráneas. Aquí podemos ver la foto de una hidroeléctrica. Que es una planta hidroeléctrica. El agua contenida en la presa se transforma en almacenamiento de electricidad y una vez que ha cedido su energía vuelve al río sin ningún gasto de estas. Hay que observar la siguiente imagen que nos ayudará a contestar el siguiente cuadro. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la energía eléctrica de una planta hidroeléctrica? Las ventajas es que el agua en pleno proceso puede volver a utilizarse. Las estaciones hidroeléctricas tienen una energía larga útil, una vida útil, baja emisión de gases, etc. Y las desventajas son grandes construcciones que alteran el paisaje natural, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la biodiversidad. Debido a la alta demanda de agua para generar energía, se que disminuyen los caudales de los ríos, lo que lleva a cambios en las capas freáticas o en la calidad del agua. ¿En tu localidad existe alguna planta generadora de energía eléctrica? Sí, ¿y de qué tipo si es que lo existe? Vamos a observar la siguiente imagen y complementamos. Aquí tenemos la captación, aguas subterráneas, potabilización, almacenamiento, distribución, consumo, retorno, reutilización, tratamiento y alcantarillado. Aquí tenemos las 9 etapas, que son las que utilizamos en el esquema anterior. Y esto se tiene que contestar dependiendo de tu localidad. Vamos al entorno social. Tenemos este texto y dice: solicite que realicen la actividad de manera individual. Anota los usos que se le ha dado el agua dentro de nuestro territorio. En esta sesión la referencia del tiempo sobre el desarrollo de la urbanización. Y tenemos aquí una de las características principales de la sociedad prehispánica: era la cosmovisión basada en el pensamiento místico, mismo que dotaba de explicación de la existencia de fenómenos naturales. Existe una variedad de deidades relacionadas con elementos de la naturaleza, como Tlaloc, Cosijo o Zahui en la Mixteca. Aquí tenemos el texto que lo pueden analizar de manera personal. ¿Qué sucedió en la época colonial? Durante esta época colonial existió la reformulación de la cosmovisión. El agua no tuvo un significado ritual, pero sí uno muy importante para el desarrollo social. Y aquí podemos ver el papel que fue utilizando los famosos acueductos, ¿no? Ante el porfiriato, la mayoría de los lugares de distribución del agua estaba condicionada a la naturaleza, abundancia o escasez por la lluvia, y durante el porfiriato comienza un proceso de modernización que incluye el agua como un recurso natural. En el siglo XX, el desarrollo económico agrícola convierte el agua en un bien económico. Cuesta y posee un mercado.
Clasifica en dichos acuerdos de representación. Los aspectos culturales, en el cultural fue un ritual, en el social son cosecha de actividades domésticas y el económico uso industrial y agricultura. ¿Cuáles consideras que son los cambios más relevantes que ha sufrido el uso del agua? El aumento de la demanda para las actividades que desarrollan en la sociedad, de altos índices demográficos. ¿Qué cambios desde la perspectiva cultural ha tenido el agua en distintos periodos? Ha tenido grandes cambios. Tenía una valoración sociocultural, había deidades relacionadas con el agua y posteriormente se fue utilizando como un recurso desde el tipo de vista rural y más adelante se fue buscando la posibilidad de tener un suministro permanente en los hogares. ¿En qué momento de nuestra historia se incrementó la demanda del agua? Pues en el siglo XX, por el desarrollo industrial del país y por el crecimiento económico. ¿Qué pasa con las zonas rurales? Las zonas rurales mantuvieron su estructura y utilización de agua sobre las establecidas cerca de las fuentes naturales. Sin embargo, en algunas zonas donde el recurso es escaso, se padece un suministro que históricamente ha existido en proceso de marginación y poca atención hacia las necesidades de dichos poblados. Tenemos aquí el siguiente texto, la importancia del agua, y nos dice que basemos el aspecto social y el político. Social es un crecimiento demográfico y el político cobra importancia para generar la regulación de la adquisición del agua. En este texto el social pues permite un asentamiento de un pueblo y en el siguiente económico porque permite el desarrollo industrial. En el siguiente tenemos desarrollo económico porque permite el desarrollo y político por el posicionamiento de México. Aquí tenemos este texto agrícola del sector de más desperdicia y tenemos ventajas y desventajas. La industria incentiva el desarrollo económico, la agricultura industrial, los campos pueden ser más productivos y permiten establecer sistemas productivos agrícolas donde usualmente por cuestiones de lluvia no existen. Y las desventajas, el agua se contamina y se desecha sin ningún tipo de tratamiento, demanda grandes cantidades, algunos tipos de industria como la textil utilizan grandes cantidades de agua, el agua se desecha en ciertas actividades industriales y el agua contaminada en ocasiones se desecha a los lagos, ríos o mares. ¿Cuál es el sector que causa mayor contaminación del agua? Pues obviamente el sector industrial. Realiza un listado de acciones que permitan regularizar y resarcir la contaminación del agua. ¿Qué pondrías tú como actividad? Y podemos poner las conclusiones en este recuadro. Tenemos aquí la siguiente actividad de elaborar una línea del tiempo. Y con estos códigos QR terminamos la sesión del día 3. Del caso número 3, la situación del agua en México, de tu manual del estudiante para la evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior. Comenzamos con la actividad del área de español, donde te nos pide que recuperemos la información del ciclo integral del agua. Entre todos dibuja en el pizarrón un esquema. Aquí podrías hacer tu dibujo. Después nos pone un texto acerca de la contaminación para eventualmente resolver un cuestionario. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? La contaminación del agua no solo amenaza el futuro del ser humano, sino también afectará la permanencia de los ecosistemas y su biodiversidad. Señala una idea secundaria del segundo párrafo. Afecta por otro lado a comunidades que dependen de productos derivados de la pesca, mismo que representan sus principios, su principal fuente de subsistencia. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Convencer al lector sobre la necesidad de evitar la contaminación del agua, reducir el uso de agroquímicos, cumplir la normatividad sobre residuos sólidos, desincentivar la contaminación de la industria petroquímica y minera, así como deshabilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuál es el modo discursivo que predomina en el texto? Problema, solución. En el cuadro siguiente indica la categoría gramatical de cada una de las palabras señaladas en negritas. En la primera sería sustantivo, la segunda adjetivo, luego verbo, adverbio, preposición y conjunción. En el siguiente cuadro coloca las palabras antónimas de las que aparecen subrayadas en el texto anterior.
La primera sería facilidad, apoyo, ayuda. La siguiente, purificación, saneamiento, desinfección, limpiar. La siguiente, aumentar, incrementar, ampliar. La siguiente, seguridad, tranquilidad, certeza. La siguiente, reducir, restar, disminuir, aminorar. Y por último, levantar, animar, enaltecer o construir. Luego se nos pide que elaboremos un resumen de la lectura anterior. Hazlo por tu cuenta. A continuación, nos aparecen los ejemplos de modo discursivo y colócalos en el espacio correspondiente. Si gustas tomarle una captura a esta parte o pausar el video para que lo copies. Luego se nos pide que elaboremos un mapa mental que incluya todos los datos que contiene la lectura anterior. Desarróllalo por tu cuenta. Continuamos con la siguiente sesión, sobre el área de ciencias naturales. Empezamos con un diagrama y una imagen sobre la purificación del agua, para después pasar un texto sobre lo mismo. Al finalizar, nos pide que identifiquemos las fases del proceso que son tratamientos físicos. En el pretratamiento, la separación de arena, filtración y decantación. La siguiente, identifica las fases de proceso que son tratamientos químicos. En el pretratamiento, la predesinfección, la coagulación, floculación y desinfección. ¿Qué tipos de materia se separa por métodos físicos? Las mezclas. ¿Qué tipos de materia se separa por métodos químicos? Los compuestos. ¿Qué es el pH? Es una propiedad intensiva que mide la alcalinidad o acidez de una sustancia. ¿Cuál debe de ser el pH del agua potable? El pH aceptable para el agua potable varía entre 6.5 a 8.5. A continuación, se nos pide que observemos las siguientes imágenes para resolver el siguiente cuadro. El elemento cromo, plomo, hierro, zinc, bromo, yodo y cloro. La mezcla, agua residual, aguas negras y aguas grises. Los compuestos: agua, dióxido de carbono, cloruro de aluminio, sulfato ferroso, sulfato de aluminio, sulfato de amonio y ozono. Y el organismo: algas, bacterias, virus y Escherichia coli. Luego nos pide que llenemos el siguiente cuadro con ayuda de la tabla periódica, si gusta tomarle foto o pausar el video. A continuación, nos piden que elaboremos el modelo de Bohr y el diagrama de Lewis para los elementos señalados en la siguiente tabla. Igualmente, si gustas tomar captura o poner pausa al video. Puedes hacer lo mismo con el siguiente diagrama. A continuación, nos aparece el texto Contaminación del agua. Después de leerlo, nos invitan a que resolvamos las siguientes cuestiones. Si gustas tomarle captura. A continuación, desarrolla el siguiente diagrama. Después nos aparecen unas preguntas que tendrás que contestar por tu propia cuenta. ¿Te ayudó a comprender la forma en que se purifica el agua? Justifica tu respuesta. ¿Y existe alguna planta de purificación de agua en tu localidad? ¿De qué tipo? Por último, continuamos con la sesión número 12 del área de ética. Se te pide que hagas la siguiente lectura para resolver las siguientes preguntas. ¿Qué aspecto identifican en el texto que altera el bien común y por qué? La respuesta sería la carencia de agua potable y de saneamiento, porque la carencia de agua potable y de saneamiento derivan en enfermedades graves y condiciones que afectan el bienestar integral. Consideran que se están violentando algunos criterios éticos respecto al acceso al agua. ¿Cuáles y por qué? Sí se violentan la dignidad, la igualdad y los derechos humanos, porque al no tener la misma oportunidad de acceso al agua, se están violentando derechos humanos que tienen que ver con la dignidad y la igualdad. ¿Qué acciones se pueden implementar para respetar el derecho de las personas al consumo del agua? Políticas e infraestructura con una distribución más eficiente del agua potable y su saneamiento. ¿Consideras justo que la tarea de llevar el agua al hogar sea solo destinada a las mujeres y en específico a las niñas? ¿Por qué? No, porque la tarea de conseguir agua se destina principalmente a las mujeres y las niñas, razón por la cual no pueden destinar ese tiempo en otras actividades importantes para su desarrollo, como sí lo hacen hombres y niños. ¿Qué acciones se pueden implementar para respetar la perspectiva de género en las comunidades que no cuentan con agua potable? Eliminar costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que nieguen la igualdad de las personas. Además, desarrollar campañas permanentes de sensibilización ante la perspectiva de género. Nos piden que leamos el siguiente texto y resolvamos esta pregunta.
¿Cuáles son los elementos necesarios para resolver exitosamente un conflicto y garantizar el bien común y una cultura de paz? Estos son diálogo, tolerancia, empatía, respeto y autorregulación. Después se nos pide que llenemos el siguiente cuadro para identificar los problemas que se describen en el párrafo anterior. La problemática serían los recursos hídricos escasos, la propuesta de solución, emplear formas más eficientes para reducir la cantidad de agua utilizada, y los criterios éticos considerados serían tolerancia, empatía, respeto y autorregulación. Continúa el cuadro, si gustas llenarlo, tomando una captura o poniendo pausa al video. A continuación, se te hacen las siguientes preguntas. ¿Qué criterios éticos se observan en la propuesta de solución a cada problema? Tolerancia, empatía, respeto y autorregulación. ¿Por qué estos criterios éticos deben de estar presentes en la solución de conflictos? Porque son los que garantizan una sana convivencia. A continuación se te pide que llenes el siguiente cuadro, especificando de qué manera están presentes el texto, trabajan los elementos para la sana convivencia. La igualdad. El agua potable y saneamiento no está implementado por igual en las regiones que conforman el país. La diversidad. Las regiones que integran el país emplean de diferente forma y porcentaje el agua en sus actividades cotidianas. La perspectiva de género. Las mujeres y las niñas son las más afectadas en la carencia del agua, ya que es a ellas a quienes se les asigna en mayor proporción esta tarea. Interculturalidad. Se ha tomado algunas acciones procurando dar solución y respetando los derechos individuales y colectivos de las regiones que conforman al país. ¿Consideras que se están violentando los derechos humanos en el acceso al agua? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. En la siguiente tabla, de ser el caso, enlista los derechos humanos que consideras se están violentando en el acceso al agua y argumenta por qué. Si gustas tomar una captura o ponerle pausa al video. Esto sería todo por el día de hoy. En este video revisaremos el día 5 del caso 3, la situación del agua en México, de tu manual del estudiante para la evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior. Comenzamos con la actividad de la materia de matemáticas, la sesión número 13, en la cual nos piden que leamos este texto y comparemos estos datos para resolver lo siguiente. Analizando las tablas anteriores, nos piden que generemos la tabla donde aparezca el abastecimiento público al año. Si gustas copiar la tabla, puedes pausar el video o tomar una captura. A continuación, se nos pide que resolvamos el siguiente cuestionario. ¿En qué región del país hay una mayor demanda de agua potable? Esto sería en el oriente. ¿En qué región se concentra el mayor número de población? Eso sería en el centro-sur. ¿En qué región del país hay una menor demanda de agua potable? Eso sería en el sureste. ¿Qué problemática existe en tu comunidad en el suministro del agua? ¿Y cómo podemos cuidar y ahorrar el agua en nuestra casa y comunidad? Estas dos preguntas, respóndelas basándote en tus propios datos. A continuación nos pide que relacionemos las imágenes con los factores causantes de la crisis del agua que encontrarás en el recuadro. Basándonos en este recuadro, vamos a rellenar estas imágenes. El primer caso sería sobrepoblación, segundo fugas, tercero agua contaminada, luego cambio climático, crianza de ganado e industria. A continuación te preguntan qué factores consideras que influyen en la crisis de agua en la zona centro. Y tomando los datos anteriores, ¿cuáles son las zonas más afectadas por el factor crianza de ganado? Resuelve estas preguntas con tus propios datos. Comenzamos el siguiente tema relacionado a entorno social. Sería la sesión número 14. Lo primero que nos expresa es un mapa sobre la información de la página 46 en el porcentaje de volumen de agua concesionado con base a los usos del agua y que realizamos las actividades. Nos piden que del lado izquierdo dibujemos cuál crees que es el principal uso del agua actualmente en las actividades agrícolas y del lado derecho el uso de la misma actividad en la época prehispánica. Hazlo por tu propia cuenta. En sesiones anteriores nos pidieron que revisáramos los usos y las necesidades sociales que han tenido respecto al agua en diferentes periodos, para lo cual nos piden que leamos el texto Obras hidráulicas en la época prehispánica y colonial y respondamos el siguiente cuestionario. ¿Qué importancia han tenido las obras hidráulicas a través del tiempo? Llevar el agua a los asentamientos sociales para cubrir necesidades como la agricultura. ¿Consideran que la distribución del agua es equitativa en el país? Justifica tu respuesta. No, porque hay regiones donde el recurso es limitado.
Las obras hidráulicas no logran cubrir los requerimientos de todas las regiones y regularmente las grandes ciudades se ven beneficiadas. La siguiente. ¿Crees que las prácticas para almacenar agua en la actualidad sean muy diferentes a las del México prehispánico? Justifica tu respuesta. No, en la época prehispánica implementaron la captación de lluvia para uso agrícola y consumo humano, mediante canales y zanjas, aprovechando el agua rodada, ya sea de manera subterránea o a cielo abierto en patios, casas, en el campo, jagüeyes, bordos, entre otros. Basado en el texto anterior, se te pide que ilustres la idea que refleja tu lectura. La siguiente pregunta, ¿qué acciones consideras que realiza el gobierno para evitar el desperdicio del agua? Respóndelas por tu cuenta. Después, lee este breve texto para resolver el por qué sería importante incluir este tema en la Constitución. La respuesta que te proporcionamos es que, ya que el agua es un derecho universal, debe de procurarse su buena distribución y aclarar el dominio de esta. Para esto es necesario incluirlo en la Constitución de cualquier país. ¿Por qué motivo piensas que se consideró este tema? Responde con tus propias opciones. Después revisamos el texto para responder las siguientes preguntas. ¿Qué problemática encuentran? La explotación del agua y perforación indiscriminada, por lo que se tuvo que reformar la ley. ¿Qué medidas tomarías para solucionar el problema? Trata de dar una respuesta que sea personal. A continuación, te pide que escriba las instituciones que intervienen en este caso. Estas son la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semanart, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la Comisión Federal de Electricidad, la CE, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Para qué consideras que fueron creadas estas instituciones? Trata de responder con tus propias ideas. A continuación, ya que las estudiaste, discute cuáles son las descripciones y al final menciona las funciones reales que realiza cada una de las instituciones. Si gustas tomar una captura o pausar el video, lo dejamos a tu consideración. Más adelante nos piden, ahora que ya sabes la función de estas instituciones, ¿qué otras consideras que pueden intervenir y de qué manera para solucionar la distribución y potabilización del agua? Podría ser el gobierno federal y la Secretaría del Medio Ambiente. Considerando lo que has visto hasta ahora, ¿qué propuesta harías para tener una mejor distribución del agua considerando las problemáticas? Responde con tus propias palabras. Por último, la sesión número 15 relacionada al tema de ética. Se te solicita que comenten casos que conozcas sobre la falta de acceso al servicio de agua potable y reflexiones sobre lo siguiente. Todos son casos de discriminación y por qué. De acuerdo con lo aprendido, ¿qué otros factores influyen para que una comunidad no tenga acceso al agua? Responde con tus propias palabras. Después, se reúnen por equipos y completen el siguiente cuadro con las instituciones revisadas en la sesión pasada. A continuación, resuelve las preguntas: ¿cuál es el papel de las instituciones frente a la distribución y cuidado del agua? ¿Y qué papel tienen los ciudadanos ante el cuidado del agua? Hay que enlistar los problemas con el acceso y cuidado del agua que se observan en su comunidad. Después, en trabajo por equipo, se necesita retomar una problemática del listado y discutan si conocen alguna acción o movimiento por parte de su comunidad para atender las situaciones. ¿Qué consideran se puede implementar a corto y a largo plazo para solucionar la problemática? En las acciones propuestas, ¿está implementada la colaboración ciudadana en democracia? Justifica tu respuesta. Todas estas preguntas tienen un carácter ya sea local o personal. Resuélvelos por tu propia cuenta. Más adelante, se te pide que clasifique las acciones en las que un ciudadano puede incidir en el cuidado del agua, de acuerdo con la dimensión política, social y civil, para lo cual llegará a un consenso, a un diálogo, tolerancia y una toma de decisiones. ¿Qué elementos de la participación ciudadana están presentes en las acciones planteadas? Pues esto es obvio, sería el diálogo, el consenso, la tolerancia y la toma de decisiones. Además de las acciones planteadas, ¿qué otra acción pudo llevar a cabo la ciudadanía? Por último, realiza una pequeña evaluación para valorar tu aprendizaje. Indica lo que sabes, lo que te interesa saber y lo que necesitas saber. Eventualmente, resuelve esta evaluación formativa. Esto fue todo. Esto fue Golpe Maestro. Hasta la próxima.